A lo largo de este vídeo se pretende explicar el funcionamiento y la realización de un árbol de decisión centrándonos en la teoría de juegos. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué es un árbol de decisión? ¿Para qué se hacen y para qué pueden servir en la realización de un videojuego? ¿Y de qué dos elementos básicos se componen? Así como un ejemplo y un ejercicio para acabar de entender cómo hacer un árbol de decisión. Así que, ¿qué es un árbol de decisión? A términos generales podemos decir que un árbol de decisión es un método sistemático para definir un problema mediante una representación gráfica de las posibles opciones a tomar y la probabilidad de que ocurran ciertos eventos. A término específico, el concepto quedará mucho más claro una vez veamos sus componentes y los ejemplos expuestos en el vídeo. ¿Para qué se usan en la producción de videojuegos? En videojuegos, los árboles de decisión son utilizados en una gran cantidad de aspectos. Por ejemplo, en diseño de niveles para contemplar todas las posibles opciones que tiene un jugador a la hora de enfrentarse a él y cuáles son los posibles resultados. O a la hora de diseñar y programar las inteligencias artificiales dentro de los videojuegos, qué habilidades usarán en qué situación, cómo reaccionarán al jugador según sus acciones, qué opciones de diálogo tendrán, etcétera, etcétera. ¿Y cómo se hacen? Los árboles de decisión están compuestos de dos elementos básicos, los nudos de decisión, o cuadrados, y los nudos de probabilidad o certidumbre, o círculos. Los nudos de decisión representan las posibles opciones a tomar por el individuo para el que se está realizando el árbol de decisión, normalmente el jugador. Pueden ser cualquier tipo de decisiones, desde si irá por la izquierda o la derecha hasta si se unirá a los Sith o a los Jedi, o si perdonará la vida a tal o cual NPC. Los nudos de probabilidad o certidumbre representan los sucesos sobre los que no se tiene ningún tipo de control, no dependen del individuo, como la probabilidad de acierto de una bala en el Fallout en un instante determinado, la probabilidad de que te suelten la montura que llevas farmeando un mes, o cuál va a ser la siguiente carta que te toca en el Hearthstone. Para entenderlo mejor, usaremos un ejemplo muy rápido. A un agricultor se le da a elegir entre dos tipos de cultivo. El cultivo A, si no llueve consigue 30 euros, si llueve 40, o el cultivo B, si no llueve 10 euros y si lo hace 50. A partir de estos datos podemos hacer un árbol de decisión muy rápido, en el que la capacidad de decisión del granjero A o B se ve representada por un nudo de decisión, y los eventos del clima, no controlables, por nudos de probabilidad, y a continuación ponemos cada posible resultado numérico. Más tarde, podríamos calcular cuál es la maximización del valor esperado monetario para saber qué vía de acción es la más deseable dentro de un árbol de decisión. Asimismo, podríamos poner en cada rama de un nudo de probabilidad el porcentaje de probabilidad de cada ocurrencia. Sin embargo, en los dos ejercicios de este vídeo las probabilidades son siempre del 50%, así que no tiene mucho sentido. Por último, resolveremos paso por paso un ejercicio propuesto por un profesor de teoría del juego. Si lo preferís, podéis pausar el vídeo e intentar hacerlo antes de ver la solución. En la primera línea ya podemos ver rápidamente la manera de comenzar nuestro árbol de decisión. Un agente de aduanas de Astovka puede optar por pedir sobornos a los inmigrantes o no hacerlo. Así pues, el primer paso de nuestro árbol será un nudo de decisión. Para seguir, encontramos que al pedir dicho soborno puede haber dos casos, que el inmigrante sea de la resistencia o que sea lealista. Plantamos un nudo de probabilidad en uno de los extremos de nuestro nudo de decisión, esto es, elijo intentar sobornar y de esa elección puede haber dos consecuencias. Si el inmigrante es de la resistencia, podré continuar con normalidad. De esta manera ya sabemos dónde colocar otros dos nodos de decisión. Nada más empezar si elegimos no sobornar y tras un soborno a un miembro de la resistencia. Sin embargo, si el intento de soborno fue en la lista, se acabará la partida, se perderá todo lo acumulado y además se pagará un crédito por cada vez que hayamos pedido un soborno. De esta manera, en el otro extremo de nuestro nudo de probabilidad ponemos un -1, representando el dinero con el que hemos terminado. -1 en este caso ya que solo hemos tenido que intentar sobornar una vez, y esta rama del árbol no se podrá continuar. Una vez pillados los conceptos anteriores, el procedimiento es bastante automático. Agarramos nuestros nudos de decisión sueltos y copiamos la estructura anterior, ya que las decisiones son exactamente las mismas. Al ser un ejemplo iterativo, la única variación es que si el agente es pillado esta vez, habrá realizado dos sobornos y por tanto acabará en -2. Hacemos lo mismo para nuestro nudo de decisión de la parte inferior, pero ¿cuándo paramos? 3 veces hay que repetir este proceso, momento en el que se acabará el turno del agente de aduanas.
Teniendo en cuenta que de cada nodo de decisión salen 2 en este problema, y habiendo solo 3 completamente conectados, sabemos rápidamente que hemos iterado 2 veces, el nodo inicial y los 2 que salen de él. Realizamos una última iteración, es decir, volvemos a coger todos los nodos de decisión que estén aún sin conectar y copiamos la estructura inicial expuesta por el problema. No sobornar, intentar sobornar y que salga mal, intentar sobornar y que salga bien. Ahora procedemos a calcular el resto de pagos restantes. 0, el que nunca ha intentado sobornar. 3 por cada vez que se haya sobornado a un agente de la resistencia. Y 1 extra por soborno si nos hemos plantado antes de que nos delaten. Nótese que si en la última iteración se ha intentado sobornar, eso no es considerado como plantarse, ya que se ha seguido arriesgando hasta el último momento, y por lo tanto no reciben este bonus. Una vez finalizado este paso ya habríamos terminado completamente nuestro árbol, y como se comentó antes, podríamos añadir los porcentajes de probabilidad a cada nudo de ese tipo.